tenemos el área de personal social y el tema: proponemos alternativas para prevenir desastres naturales, parte 1. Para dar inicio vamos a prestar especial atención a nuestra meta del día: explicar los factores que incrementan la vulnerabilidad de las personas ante los huaicos y otros fenómenos naturales. Para poder cumplir con nuestro propósito del día, te voy a dar 2 recomendaciones. La primera es que estés muy atento o atenta. Y la segunda es que te quedes hasta el final del video. Vamos a ver esta noticia que ha sido recogida por el Minedu, que nos ha compartido, pero que tiene como fuente a RPP. Huaicos inundan calles y viviendas de Tacna, al sur del Perú, tras activación de quebradas. Quiere decir que se ha activado lo que antes fue el camino, el cauce de un río, se ha activado. En ese cauce, que ha estado seco por años, se han construido casas y en función de las lluvias, ¿no?, excesivas lluvias, nuevamente ha retornado el río a su lugar habitual, pues que era antes, ¿no? Veamos. Las fuertes lluvias de este viernes 21 de febrero activaron la quebrada del Diablo. Quebrada, lo que antes ha sido camino del río, ¿de acuerdo? El cauce, pues, del río. Y se desencadenó la inundación. El agua y el lodo invadieron viviendas, mercados y terminales terrestres. La fuerza del aluvión arrastró vehículos por las calles de la ciudad, como podemos ver aquí en la foto. Fíjate la imagen. Los vehículos están flotando ahí, ¿no? Y mira cómo ha quedado la calle, ¿ves? Las calles están así, las avenidas, ¿no? Muy bien. Las instituciones, las construcciones. Un huaico inundó gran parte de la ciudad de Tacna la noche de este viernes, luego de que se activara la quebrada del Diablo, a consecuencia de las fuertes lluvias registradas en esta región del sur del país. El aluvión inundó calles, avenidas, mercados y los terminales pesquero y terrestre. Los ríos de agua y lodo llegaron hasta el centro de la ciudad. Fíjate, hasta el centro de la ciudad. En comunicación con RPP, el jefe de Defensa Civil en Tacna, coronel Jorge de Lama, estimó que hasta el momento habría unas 200 personas damnificadas. 200 personas damnificadas, ¿no? Dentro de los cuales también a lo mejor se registran muertos. Vamos a seguir viendo. Elementos naturales. Son todos aquellos que forman parte de la naturaleza y que no son producidos por el ser humano. Por ejemplo, el agua, pues, ¿no? El agua que viene del río. Asimismo, las plantas, ¿no? La nubosidad, entre otros. Elementos sociales. Son todos aquellos construidos o modificados por el ser humano. Mira, las construcciones, ¿no? Las vías, ¿de acuerdo? Los vehículos, entre otros. Sigamos. A partir de la lectura de esta noticia vamos a analizar y contestar preguntas. ¿Qué observas en las imágenes? ¿Qué observamos aquí? Fíjate. Se observa elementos naturales, sociales y un desastre natural. Huaico, ¿no? Huaico. ¿Qué elementos naturales observamos? Fíjate. Los elementos naturales que se observan en la fotografía son un río, claro, ¿no? O por lo menos el agua de un río. Plantas, el fondo de un valle. Bueno, este es un valle. La nubosidad. Nubosidad. Son elementos naturales, ¿no? Veamos la siguiente pregunta. ¿Qué elementos sociales observamos? Los elementos sociales son las viviendas, los automóviles, las avenidas, las carreteras, entre otros, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Qué fenómeno natural se menciona en la noticia? ¿Cuál es el fenómeno natural que se menciona? Claro, el que se menciona es el huaico, ¿no? El huaico. ¿Cuándo ocurrió? ¿En qué estación del año ocurrió? Fíjate cuándo ocurrió. Aquí está. 21 de febrero, ¿no? Eso quiere decir que en pleno verano. ¿Dónde ocurrió? En el titular ya podemos revisar. Ocurrió en la ciudad de Tacna, al sur del Perú. ¿Por qué se produjo este fenómeno? ¿Qué sucedió? Vamos a analizar. Se activó la quebrada del Diablo. ¿De acuerdo? Se activó la quebrada del Diablo, ¿no? A consecuencia de las fuertes lluvias registradas en esta región del sur del país. Por eso es que sucedió, pues, este desastre natural. Sigamos, continuemos. Vamos a empezar a partir de lo que hemos leído. Seguramente has visto más noticias sobre cómo los huaicos afectan tanto a las personas en diversas partes del país como, bueno, pues también digamos que los ecosistemas de por sí, ¿no?
Así es, causando pérdidas de vidas y daños en las viviendas. Bien, ¿por qué los huaicos perjudican a algunas personas y a otras no? ¿Te imaginas por qué? Bueno, te voy dando unas pistas, ¿no? Hay personas que deciden construir donde antes fue el cauce de un río por diversos motivos. Puede ser económicos o puede ser también por negligencia, ¿no? Puede ser también. Entonces, esas son las situaciones que pueden poner en peligro. ¿Qué es lo que hace vulnerable, o sea, expuesto? ¿Qué es lo que nos expone o nos hace débiles frente a fenómenos de esta naturaleza? A una ciudad o un poblado frente a los huaicos. Vamos a ver, vamos a analizar, vamos a seguir revisando. Vulnerabilidad de las personas ante los huaicos. Fíjate este texto, ¿ya? También nos comparte el Minedu en esta ocasión. ¿De acuerdo? Nos comparte el Minedu. Fíjate por acá. Un aluvión es el desprendimiento de grandes masas de nieve y rocas de la cima de grandes montañas. Rocas, tierra, ¿no? Tierra, agua. Imagínate, esto se va a mezclar y va a caminar a una velocidad, va a andar a una velocidad muy grande, considerable. Y esto puede ser fatal. Hay pueblos que se han inundado y se han ocultado por estos fenómenos. Yungay, por ejemplo. Vamos a ver. Se desplazan con gran velocidad a través de quebradas o valles en pendiente, debido a la ruptura de diques, o sea, los límites que hay, naturales o artificiales de los ríos, ¿no? O desembalses de lagunas o intensas precipitaciones, lluvias fuertes, ¿no? En las partes altas de valles y quebradas. El huaico es un término peruano, claro, lógicamente viene del quechua, que significa quebrada. El huaico es un tipo de aluvión de baja magnitud que se registra con frecuencia en las cuencas hidrográficas, o sea, por donde ha caminado el río del país, generalmente durante el periodo de lluvias. Los huaicos son un peligro natural al cual las personas pueden ser vulnerables. Ahora, ¿qué es la vulnerabilidad? Es el grado de exposición o de fragilidad, que son dos términos distintos. Ahora vamos a analizarlos uno por uno. De los seres humanos frente a un peligro artificial o natural, como por ejemplo un huaico. Vamos a ver, los huaicos por sí solos no causan pérdidas de vidas ni bienes materiales. Esto ocurre por diversos factores entre los cuales encontramos la exposición y la fragilidad. La exposición es la decisión que toma la persona de construir sus viviendas en zonas de peligro. Por ejemplo, construir viviendas en el cauce de un río que se ha secado, como en este caso, ¿no? El Tacna, ¿no? Hace mucho tiempo, 100 años en este caso, Tacna. Pero en cualquier momento puede volver a tomar su lugar arrasando con todo a su paso. Y la fragilidad son las condiciones de desventaja o debilidad de los seres humanos y sus medios de vida, es cuestiones económicas ya. Las construcciones son muy pobres, por ejemplo, con adobe o con madera, ellos sufren mayores daños, pues, ¿no? Que las casas de concreto en algún caso de desastre. Muy bien, hemos revisado esta lectura que también nos comparte el Minedu. Fíjate ahora, ¿qué son los huaicos? Compara los colores. Fíjate, le puedes tomar un screenshot para que puedas también, o una captura para que puedas analizar bien detenidamente. Ya sabemos lo que son y por qué ocurren, ¿no? Hemos analizado. ¿Por qué el ser humano se vuelve vulnerable? Hay dos motivos, ¿no? Por exposición, porque ha decidido construir en un lugar donde está expuesto, como dice el mismo término, ¿no? Donde está expuesto, o por sus medios económicos, por fragilidad. Muy bien, importante analizar estos detalles, ¿de acuerdo? Continuemos. Fíjate esta infografía, fíjate por acá. Tenemos justamente la zona que está marcada, es el ex cauce, pues, del río. Hace 100 años, ¿no? Por ahí caminaba, por ahí andaba el río, este era su cauce. Pero se secó, se construyeron casas. Como podrás ver, aquí las casas no son muy humildes tampoco, ¿ah? Hay casas que tienen condiciones. Sin embargo, cuando el río se ha activado, cuando la quebrada se ha activado y cuando el huaico se ha generado, ha sido inundado, pues, ¿no? Ha sido inundado. Gran parte. Esta es la zona de más alto riesgo, zona de alto riesgo. Mira, por acá, donde está el número 3 anotado, por acá más o menos es moderado riesgo, ¿no? Moderado riesgo. Y por aquí también es riesgo, pero bajo, bajo, bajo. No te voy a decir nulo, ¿eh? Pero bajo. ¿De acuerdo? Si hay bajo, moderado, alto riesgo. ¿De acuerdo? Mira, ¿cuántos muertos hubieron? 3 muertos, como te decía, ¿es? 3 muertos, 23 heridos, 1945 familias afectadas. O sea, fue bastante alto el impacto, ¿no? Veamos. La ciudad de Tacna se construyó en el cauce de un río que estuvo seco más de 100 años aproximadamente. Sin embargo, este río volvió a su cauce, su camino, donde andaba normalmente, ¿no? Donde recorría, ahí está.
por las intensas lluvias y arrasó las viviendas que estaban construidas allí, tal como se muestra en la zona sombreada de la imagen, esta zona de alto riesgo, como te decía yo. Vamos a ver. Responde las siguientes preguntas. ¿Cuál de los factores de vulnerabilidad causó este desastre y por qué? Lógicamente, cuando vamos acá a construir, si es que conocemos, ¿no?, sobre aspectos geográficos, sabemos que estamos altamente expuestos. Ese es en este caso, el factor, la exposición. ¿Por qué? Bueno, por diversos motivos, ¿no? Por la decisión que se tomó, de repente el desconocimiento también, ¿no? Y por ahí alguno que otro puede ser también porque se encontraba en una situación de desventaja económicamente hablando, ¿no? Muy bien. Siguiente. ¿Las personas que construyeron sus casas en el cauce del río o cerca de él se exponen a ser afectadas? Claro que sí. Porque mira, fíjate, de activarse un huaico, ¿no? De activarse van a tener o van a sufrir estos problemas, ¿no? Nosotros esperamos que no se vuelva a activar, que estén bien, que estén tranquilos, o que por lo menos se coloque diques o hitos como para que no se den estas situaciones, ¿no? Muy bien. Eso a nivel ya político, ¿no? Las personas que construyeron sus casas lejos del cauce del río, por ejemplo, por acá, lejos del cauce del río, ¿se exponen a ser afectados o afectadas? ¿Por qué? No, no tanto, no tanto. ¿Por qué? Sencillamente porque en el caso de que se dé un huaico va a discurrir o va a caminar el río, va a recorrer su cauce, pues, ¿no? Muy bien, sigamos. Ahora piensa en tu barrio o comunidad. ¿Sabes de algún fenómeno natural ocurrido en tu comunidad que haya afectado a las personas? ¿Cuál fue el fenómeno natural? ¿Cómo afectó este fenómeno a las personas de tu barrio o comunidad? ¿Qué hizo vulnerables a las personas de tu barrio o comunidad ante este fenómeno natural? Respondemos ahora. Estamos en condición de hacerlo ya. Teniendo en cuenta lo anterior, responde estas preguntas. ¿Por qué los huaicos perjudican a algunas personas y a otras no? Ya sabemos que es por cuestiones diversas, ¿no? Por ubicación de las construcciones, ¿no? Por condiciones económicas, por la forma como está construido también la vivienda. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué es lo que hace vulnerable a una ciudad o un poblado frente a los huaicos? ¿Te acuerdas las dos posibilidades que tiene de hacerse vulnerable? De acuerdo, muy bien. Ahora sí, ya como estás claro en estas ideas, estás claro en estos conceptos y en estas formas, te deseo muchos éxitos en la respuesta a estas preguntas. Sigamos. Reflexiona. ¿Explicaste los factores que incrementan la vulnerabilidad de las personas ante los huaicos? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué lograste? ¿Qué dificultades tuviste? ¿Qué acciones debes realizar para mejorar? Muy importante, ¿no? Realizar nuestra reflexión para ir fortaleciéndonos, para ir fortaleciendo nuestro aprendizaje, nuestro conocimiento y por ende también nuestra competencia. Sigamos.